Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Saludos, saludos y bendiciones en el Señor. Dios le bendiga a mi hermana Amparo Cartagena. Saluditos, saluditos desde aquí, desde Honduras. Saludando ahí a la audiencia. Siempre es un privilegio tener la oportunidad de compartir. Creo que es importante mencionar lo que la palabra dice, y el motivo por el cual estoy compartiendo la palabra es porque aún estando descansando en mi casa, aún estando en la cama, a veces me caen mensajes donde hay personas que me escriben pidiéndome oración por alguna necesidad, y para mí es un privilegio, aún estando descansando, pueda yo recibir un mensaje donde hay peticiones de oración. Y siempre recomiendo a la gente que me pide oración que la forma de acercarse a Dios es a través de Jesús, el que murió y resucitó para darnos vida. La oración siempre tiene que ser en el orden establecido. Y el orden establecido es a través de Jesucristo, pues Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando usted ore, cuando usted le pida a Dios, lo primero que tiene que hacer es saber que la oración no se puede hacer a través de otra persona, sino a través de Jesucristo. Y Jesús dijo algo muy importante que usted tiene que saber. Lo dice en Mateo capítulo 21, verso 22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Yo no sé cuál es su petición, cuál es la oración que usted le hace a Dios y no tiene respuesta. ¿Qué pasa cuando oramos y no recibimos lo que pedimos? Dice la palabra en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye cuando le pedimos, si le pedimos conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué pasa cuando le pedimos algo y Dios no da lo que pedimos conforme a la voluntad nuestra? Pues la voluntad de nosotros, o el deseo de nosotros, muchas veces es recibir una sanidad, por ejemplo. ¿Y qué pasa si no recibimos la sanidad? Muchas veces nos podemos estorbar cuando pedimos y no recibimos conforme a nuestro deseo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y esto está interesante. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses, habla algo, 5:18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que si nosotros no recibimos lo que pedimos en oración, debemos de darle gracias a Dios, porque es la voluntad de Él. Muchas veces no recibimos lo que pedimos porque no nos conviene. Pues hay enfermedades, por ejemplo, que tienen cura, pero por alguna razón Dios no permite que haya sanidad, porque sea sano o enfermo, nos tenemos que ir a la eternidad, nos tenemos que ir de esta tierra. Entonces si usted está orando por una sanidad
y está a punto de estorbarse porque no recibe la sanidad, usted tiene que pedir perdón a Dios, porque usted a lo mejor está blasfemando, porque quizás la voluntad de Dios es que usted se le está llegando el tiempo de su partida. Pero también Dios puede hacer un milagro si a Él le place. Entonces el creyente, el Hijo de Dios, está convencido que sea que reciba lo que está pidiendo o no reciba lo que está pidiendo, está conforme porque sabe que es la voluntad de Dios. Yo quiero orar hoy, quiero ser muy conciso con lo que estoy compartiendo, porque estoy para animar a aquellas personas que se han desanimado, aquellas que están desalentados porque no han recibido lo que han pedido y están molestos quizás porque Dios no ha dado respuesta. Yo conozco muchas personas, de hecho he tenido el privilegio muchas veces de ir a orar por los enfermos, y hay enfermos que están convencidos que sea que se sanen o no, siguen siendo hijos de Dios, tienen convicción que para ellos hay un lugar allá en una de las muchas moradas que hay en el reino de los cielos. Y eso es bueno cuando una persona está convencida de que ha recibido a Jesús como su Salvador. Desde antes de recibir lo que está pidiendo, está agradecido con Dios por el resultado. Entonces, note usted la diferencia del que es hijo de Dios y está pidiendo en el orden establecido. Con esto no le estoy diciendo de que Dios no es capaz de sanar, de proveer. Claro que sí. Pero a lo que yo me refiero es a las personas que se molestan porque no reciben lo que piden. Y aunque lo estén haciendo con fe, por ejemplo, y todo lo que pidiereis, dice Jesús, en oración, creyendo, lo recibiréis. Y creer es fe. Pero ¿qué pasa si usted está pidiendo con fe y no está recibiendo? Entonces como que se contradice. Entonces lo que yo quiero decirle es que usted debe de dar gracias a Dios en todo por medio de Cristo Jesús, porque es la voluntad de Él. Entonces yo quiero orar por aquellas personas que están anhelando un milagro, pero cuando reciba el milagro, atribuya a ese milagro a la misericordia de Dios, al amor de Dios. No es por mi oración que usted se va a sanar, es por la voluntad de Dios para con usted en Cristo Jesús. Y la mejor forma de acercarse a Dios y lo establecido por Jesús es a través de Él. Por eso, una vez más le digo, hoy recomendaba a una persona que me pedía oración. Le digo, ¿sabe qué? La oración tiene que ser a través de Jesús, el que murió y resucitó para darnos vida. Ni aún por su madre podemos acercarnos. Hay que respetar a la mamá de Jesús. Siempre lo recomiendo. Una gran mujer que fue escogida para que el dador de la vida eterna naciera a través de él. Hay que respetar eso, pero no podemos orar por medio de ella. Tiene que ser por medio de Jesucristo. Entonces la oración que tenemos que hacer es a través de Jesús y claro, guiados por el Espíritu Santo, si es que hemos creído en Él, si es que lo hemos reconocido como el suficiente Salvador. Porque hay mucha gente que ora, quiere un milagro, pero no quiere la salvación, porque la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Entonces es importante entender eso, que acercarse a Dios lleno de pecado solamente puede ser arrepentido, que puede tener acceso a la presencia de Dios. De lo contrario no se puede. Usted puede orar a Dios y claro, Dios le va a oír porque Dios no es sordo, pero no va a recibir su oración si usted no se pone a cuentas con Él. ¿Y cómo podemos ponernos a cuenta? Pues es reconociendo que el camino, la verdad de la vida es Jesús. Entonces, para ser conciso, quiero orar por aquellas personas que tienen una enfermedad y necesitan sanidad. Dios me ha dado el enorme privilegio
de interceder por algunas personas, de enseñarles cómo acercarse a Dios y estar convencidos que lo que dice Jesús es verdad. Muchas respuestas yo he tenido en las oraciones, y por eso me gusta cuando alguien me pide que ore por una sanidad, por una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay respuesta, la honra y la gloria siempre se la doy a Dios, porque solo Él la merece. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, dijo Jesús. Entonces, si usted no recibe, aunque usted está creyendo una sanidad y no recibe, eso no indica de que usted tiene que dejar de creer en Jesús como su Salvador. Usted tiene que estar convencido que sea que Dios sane o no sane, usted sigue siendo hijo e hija de Dios. Y cuando estamos bajo esa convicción, entonces es cuando el milagro se lleva a cabo. Esto es lo precioso del Evangelio. Entonces, lo importante que la palabra dice de la siguiente manera, como le dije al principio, lo que dice acá es verdad. Yo le puedo dar testimonio de eso. Y en Romanos, ¿qué dice? También tengo un versículo aquí de Romanos que dice, me gusta mucho porque dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si usted verdaderamente ha creído en Cristo o en Jesús como su Salvador, usted no será avergonzado. Aún después de la muerte, amado oyente, habrá vida, para vergüenza o para salvación. Entonces lo mejor es prepararse hoy en día para ese gran acontecimiento. Entonces, sea sanos o enfermos, tenemos que pasar al otro lado, a la eternidad. Entonces, si usted está padeciendo, hay un hombre que conozco que ha sufrido por muchos años una enfermedad, y por más que ha orado no ha recibido y ha sufrido mucho. Pero me impacta porque el hombre tiene una convicción de que es hijo de Dios y ayuda a otros con la fe que él tiene. Entonces, tener esa convicción que si estamos en Cristo no seremos avergonzados, porque después de la muerte habrá vida eterna en Cristo Jesús o vida eterna para condenación. Entonces yo no sé en qué grupo de esas personas usted está. Solamente examínese usted mismo en qué grupo está. Si está en el grupo de los salvos por medio de la fe en Jesucristo, manténgase creyendo eso, no se desaliente, no se desanime, dé gracias a Dios en todo lo que está aconteciendo a su alrededor, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y cuando menos se acuerde, usted va a recibir el fruto de la fe, porque la fe tiene su fruto, en su debido momento le va a llegar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces las personas que se han conectado, las personas que en privado me han escrito que necesitan que por favor hagas un milagro. Hay gente que está con cáncer, hay gente que está con infección, hay gente que tiene enfermedades, Padre, que están bien contaminados y al borde de la muerte. Pero tú ahí puedes hacer el milagro para tu honra y tu gloria, para testimonio a las naciones. Sé que los milagros están vigentes, pero lo que sí sé es que tu voluntad se lleva a cabo en el orden establecido. Si no es tu voluntad dar una sanidad a uno de tus hijos, pues tú mismo les pondrás a través del Espíritu Santo esa paz que solamente a través de Jesucristo se puede obtener. Porque el que tiene una enfermedad y tiene paz es porque verdaderamente es un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que tendrá acceso a esta transmisión. Te pido que les des la oportunidad de reconocer que la voluntad tuya siempre está a favor de tu pueblo. Te pido por aquellos que todavía no han sido alcanzados, que la incredulidad ha invadido su mente y ha endurecido su corazón, para que un día ese corazón de piedra pueda ser transformado a un corazón de carne,
que pueda sentir esa sensibilidad de recibir la salvación a través de creer en Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos toda incredulidad, todo aquel atentado a la mente de aquellos que están a punto de reconocer que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y no por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Padre, yo bendigo a cada persona que está teniendo acceso y tendrá acceso, aquellos que comparten el mensaje con otros, que este mensaje lleve vida, que lleve la oportunidad de vivir diferente de ahora en adelante, por cuanto tú te has revelado a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para mí es un enorme privilegio haberle compartido esto un poquito conciso, pero que tiene una gran bendición si usted le pone cuidado. No se frustre si usted no tiene respuesta de lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque como le decía, lo que dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decir? Que debemos de darle gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos recibiendo. No se olvide que debemos de ser agradecidos con Dios por todos los favores que de parte de Él hemos recibido. Hay mucha gente que se le olvida de que por la misericordia de Dios está prosperado. Hay gente que se le olvida que por la misericordia de Dios tiene techo, tiene abrigo, tiene sustento. Hay gente que se le olvida que por la misericordia de Dios tiene salud. Y si estamos vivos y tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta con Dios, hagámoslo constantemente, seamos agradecidos y meditando siempre en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, y todo lo que pidiereis en oración creyéndolo, lo recibiréis. Si usted pide perdón creyendo, usted recibirá el perdón. No importa en lo más bajo que usted haya caído. Si usted le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, Dios lo hace vivir una nueva vida con una mentalidad despejada, una vida diferente. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es estar peleando con los demás. El Evangelio de Jesucristo no es estar pensando que yo soy mejor que usted o que usted es mejor que mí. El Evangelio es amor, es paz, es gozo, es paciencia, es fe, benignidad. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu que Dios depositó en nosotros el día que recibimos la salvación. Un fuerte abrazo a todos, que Dios les bendiga. Si puede transmitir el mensaje con otro, hágalo. Si usted quiere seguir pidiéndome oración por alguna necesidad, con mucho gusto lo voy a estar haciendo, siempre y cuando usted esté dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, porque no es la voluntad nuestra, es la voluntad de Dios que se lleva a cabo en el momento que recibimos la respuesta de lo que estamos pidiendo. Gloria al Señor. Una vez más, un fuerte abrazo virtual y que Dios les bendiga y adelante en el camino de la fe.